Buenas tardes, esto es Día Político por TSI con dos distinguidos invitados, el abogado Lino Tomás Mendoza, miembro de la Comisión Técnica que apoya el tema de reformas electorales, y don Gilberto Ríos, dirigente de Libertad y Refundación. Comenzamos. Don Gilberto, ¿cómo está? Bien, alegre de estar acá y contento de empezar el año nuevo con una nueva propuesta política dentro de Libertad y Refundación, animado, bien animado. Perfecto, don Lino Tomás. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días Buenos días. Arrancar este año con un programa interesante, importante y poder aportar lo que esté al alcance con la humildad y el compromiso necesario, ¿verdad? Primera pregunta, me responde don Gilberto Ríos. ¿Convencen hasta esta hora, hasta hoy, las reformas planteadas en materia electoral en el Congreso Nacional? No convencen. Recuerde que venimos de dos fraudes electorales muy evidentes, pero además de eso, de un golpe de Estado, de 10 años en el que la población hondureña ha sufrido una grave crisis social, económica, yo lo llamo ahora de descomposición social con el nivel de violencia que hay. Entonces, unas reformas electorales no es un tema que al pueblo le vaya a convencer con pequeños movimientos. Tiene que cambiar algo estructuralmente en el país como para tener mayor confianza y confianza sobre todo en la transparencia del próximo proceso electoral. Bueno, hay una voluntad extraordinaria de reformas y esto está íntimamente ligado a los tres órganos que son los responsables de transparentar un proceso y de quitar esos señalamientos de fraude que han habido en las elecciones pasadas. Estamos hablando del desarrollo que está desarrollando el Registro Nacional de las Personas con la documentación, con la actualización de un censo que va a permitir transparentar ese proceso, porque el proceso de fraude se da también por más de 1 millón de hondureños que viven en Estados Unidos, que viven en España, que viven en Italia, que viven en Inglaterra. Y estas dudas generan si realmente porque estas personas, más de 1 millón de personas viven fuera, pero aparecen en el padrón electoral en cada una de las mesas electorales. Y ahí es donde se presta el trasiego de votos, el marcar la papeleta y establecer el acta con personas que ya no viven en el país. Y en lo relacionado con las reformas, creo que si no hay presión de la oposición, si no hay una propuesta de la oposición contundente, nos quedaremos en un mero anhelo. Porque ¿No hay propuesta? No hay propuesta. ¿Libre no siento que en la comisión técnica tenga propuestas contundentes, pues no solo Libre como tal, ningún partido de la oposición. Pero quiero coincidir en algo que el abogado Lino Tomás Mendoza dice que me parece correcto. Sí, en el tema del Registro Nacional de las Personas, sí hay un avance sustancial. No van a votar las poblaciones transfronterizas, no se van a duplicar las cédulas de identidad, correcto, no van a votar los muertos y, como él menciona, tampoco la población migrante. Eso ya le quita un margen bastante amplio al Partido Nacional para hacer el fraude. Entonces, yo digo que las reformas no convencen porque la expectativa de este pueblo es que fueran meridianas, completamente transparentes, diáfanas las elecciones, y eso no se espera, digamos, a partir de las reformas que hasta el momento tenemos. Y es que los organismos que desarrollaron los temas de reformas electorales vinieron a desarrollar prácticamente la diplomacia, ¿verdad? No tocaron temas de fondos como la reelección presidencial, como la voto electrónico, la segunda vuelta. Sí. Y en todos los documentos que tenemos, que ahora me toca estudiarlo como tal, ninguno, y muy diplomáticamente dicen ellos, esos temas les toca a los partidos políticos, les toca a los que toman decisiones, cuando debería ser una propuesta de ellos en base a la experiencia internacional, en base al conocimiento, y obligar y presionar a los diputados a que aprueben verdaderas reformas. Ahora, yo lanzo la segunda pregunta. Hasta hoy, lo que se ha aprobado en materia de reformas electorales garantizan procesos electorales transparentes y no crea ese fantasma o esa duda de fraudes electorales como lo plantea acá don Gilberto. Definitivamente que hay algunas reformas. Recuerda que lo que hay son propuestas ahorita, no hay ninguna reforma, hay estudios con técnicos, con una vocación de presentar proyectos de reformas inducidas a evitar estas dudas. Estamos hablando de definir con precisión los delegados a las mesas, qué tipo de ciudadano va a la mesa, cuántos deben ir.
Hoy con 20 partidos irían 40 representantes a mesas electorales, lo que inciden en la elección de alcaldes, porque mucha gente es trasladado. Ahora se está presionando para que los delegados a mesa sean de su municipio a efecto de evitar ese trasiego. Hay una propuesta dos propuestas encaminadas a lo que es la representación de mesa, que serían que los 3 partidos grandes tengan su representante y dos pequeños estén como veedores en ese proceso. Usted nos está diciendo acá, entonces, abogado, como usted es parte de esta comisión técnica, que no hay ni la sospecha, ni la mínima sospecha de fraudes. No, yo siento que hay una voluntad extraordinaria. ¿Convence? No, porque es que el problema no son solo las instituciones, que yo coincido con el abogado que hay buena voluntad, ¿verdad?, de las partes para transparentar el proceso. Pero el problema es que quien define en Honduras las elecciones son los grandes capitales. Entonces los grandes capitales van a estudiar dónde están los errores del problema técnico-político, ¿verdad?, que es la técnica electoral. Coincido porque el voto tiene un precio en el área rural por la pobreza. Es correcto. Entonces, como decía acá el poeta, que por cierto anda visitando Honduras, Fabricio Estrada, el poeta hondureño decía, le tengo miedo a la base electoral del Partido Nacional porque la base electoral de ellos es el hambre y este pueblo ha aumentado su hambre. Entonces, van a comprar las mesas. Entonces, un problema son las instituciones, que hay voluntad de corregir. Me parece que de las fuerzas políticas hay presión incluso internacional, pero otra es la base, el pueblo al que le van a ir a comprar el voto. Ahí yo le diría a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, que tienen que hacer un doble esfuerzo para hacer conciencia de que si no hay democracia en el país no va a haber progreso. Y hay que desarrollar mecanismos populares para frenar eso, que esas intenciones de ese gran capital viene de la oligarquía, pero también viene del crimen organizado. También viene del narcotráfico, que también es más que evidente que ha penetrado las esferas políticas. Y de las maras. Y de las maras, pues, bueno, que son una extensión. Entonces, bueno, yo pregunto entonces, Gilberto, ¿y qué está haciendo usted, don Tomás Lino Mendoza? No, es que es importante que a nivel institucional hayan reformas, pero la población también tiene que poner de su parte, y eso es cultura democrática. Yo coincido con él en esa apreciación, porque recuerde que en un gobierno que está queriendo convencer a los ciudadanos con la bolsa solidaria, con un subsidio que a veces llegue, a veces se quede en el camino, o con una bolsa solidaria que la mayoría del precio se quede en el camino, con eso se puede inducir una votación, y ahí es donde no se establece la independencia del ciudadano. Ahí coincido con el licenciado Río, porque realmente es difícil. Creo en un país tan pobre, con una miseria, con un 66 o 67 de miserables, es bien difícil no inducir el voto, y ahí es donde los partidos tienen que hacer un poco de conciencia en elevar el nivel cultural y de compromiso de los ciudadanos. Es correcto, la sociedad tiene que entender que este problema es más grave de lo que aparenta. O sea, es la punta del iceberg lo que hemos visto. Tiene a su base una historia, lo que conocemos como elecciones estilo Honduras, ¿verdad? Pero a eso hay que sumarle las fuerzas del narcotráfico que llegaron ahora hasta la presidencia de la República, ¿verdad? Y que pusieron un presidente y que pusieron diputados y que van a... Y el uso de los recursos del Estado, licenciado. Y además de los saqueos de las instituciones del Estado. Entonces, toda esa masa de capital va a seguir con la misma intención porque le sale como un negocio redondo. Pero aquí dijo don Esdras Amado López ayer, en Día Político, que liberales y nacionalistas se están poniendo de acuerdo para eliminar a los partidos pequeños y establecer una nueva dictadura. Es una buena estrategia como un partido de oposición pequeña, ¿verdad? Llamarse a la victimización, llamarse a la minoría, pero no tiene oportunidad porque las fuerzas políticas del país se están polarizando y no van a optar por las fuerzas emergentes, lastimosamente, porque a mí, si fueran fuerzas emergentes con alguna beligerancia, más allá de un canal, digamos, que tuvieran alguna incidencia, pues sería importante escucharlas, pero la verdad es que se han vuelto como atláteres de las grandes fuerzas políticas. Lo que pasa es que en esta reforma les quitan las credenciales a los partidos pequeños. Pero es que las credenciales han servido nada más porque los partidos pequeños se reparten aproximadamente 36.000 credenciales en el proceso. Y los partidos sacan 1.500 votos. 3.000. ¿Pero por qué sacrifican a los partidos pequeños? No están sacrificando. Estamos hablando de que se va a ver una integración de veedores que pueden ser ciudadanos que son independientes o pueden ser veedores de los partidos pequeños. Pero si los 3 partidos grandes van a tener representantes. Pero son los que representan las fuerzas políticas del país. Es que no nos llamemos al engaño. O sea, si hay 36.000 credenciales que se reparten a los partidos pequeños y a lo sumo la votación es de 5.000, 31.000 credenciales son vendidas a los partidos grandes. Exacto. ¿Verdad? O sea, hay que decirlo con todas las letras. No, y en ningún momento se está legislando contra los partidos pequeños. Pues permítanme, vamos a la pausa y regresamos. Cuarta pregunta esta tarde, abogado Lino Tomás.
ustedes están garantizándole al pueblo hondureño que las próximas elecciones tendrán figuras nuevas de votación, formas que van a garantizar la participación ciudadana y la democracia. Sí, fíjese que hay temas interesantes. Por ejemplo, ahora los partidos pequeños han tenido por la sola participación derecho a un diputado al Parlamento Centroamericano. Ahora en la nueva propuesta, porque estamos a nivel de propuesta, ¿verdad? Recuerda que esto pasa claro, filtros. tiene que pasar al Congreso. A nivel de propuesta, ahora deberá ser sacado ese diputado de acuerdo al Tratado del Parlamento Centroamericano, que le establece que los diputados del Parlamento deben ser electos de manera directa y representativa. Fíjate que el Partido Liberal solo sacó un diputado con 400 y tantos mil votos y otro partido sacaron un diputado con 1.500 votos. Sí. El hecho de otra reforma trascendental, hay varias propuestas ahí, ¿verdad? La otra puede ser el 2%, va a ser el 2% para inscripción, que lo tiene que garantizar en la elección para que siga coexistiendo como partido, se está fortaleciendo lo de las alianzas. Ayer tuvimos una discusión muy fuerte en lo del listado de diputados nacionales, le decía hace poco al licenciado Ríos que en este sentido debe ser una gran aspiración porque los grandes dirigentes de los partidos son los que representan ideas, ideologías, conceptos, ofertas para mejorar las condiciones del país y aquí pueden ir los representantes en los listados nacionales de esas ideologías, porque si no salen diputados, personas que a veces por un simple espectáculo salen más votadas en una elección. Bueno, nosotros vemos esas reformas importantes, ¿verdad?, para aumentar la democracia, pero nos preocupan sobre todo las que puedan frenar el fraude, ¿verdad? Esas son las que más nos preocupan. Vale. En ese sentido, lo de la ciudadanización de las mesas con otra perspectiva que se está planteando en esa comisión y de la que nos ha hablado Rixi Moncada, que en este momento está la abogada al frente del Consejo, nos parece que pueden ser, digamos, que pueden incidir, pero no nos engañemos, pues, o sea, aquí hay una tradición histórica de fraude electoral que va más allá de la mesa electoral. Hay que blindar la mesa, hay que hablar de otras formas y mecanismos de participación, hay que hablar de la verdadera existencia de esos partidos pequeños, a qué se debe, porque yo lo mencionaba de la siguiente manera: antes la oligarquía hondureña tenía dos partidos, que era el bipartidismo tradicional. Y es que ahora el partido pequeño se ha convertido en un negocio. Con la sola participación, ahorita de la deuda política les dio 9.100.000 empiras. Que eso también se va a reformar y eso es bien importante. Exacto. Ahora no va a haber una deuda política para ellos como eso. Pero miren, al desaparecer a la mitad el Partido Liberal, ¿qué es lo que hacen esas fuerzas políticas? Empiezan a inventarse partidos de maletín para compensar ya la no existencia del bipartidismo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene preocupados. Tenemos encima una estrategia de la fuerza económica más importante del país, que son 10 familias, ¿verdad?, extranjeras que controlan la economía nacional, que nos tienen al resto del pueblo hondureño totalmente marginados de participar en política, y por eso es que ha crecido el sentimiento de aversión al tema de la política o al tema de la democracia. No hay credibilidad en este sistema y en este proceso. Estamos haciendo esfuerzos por recuperarlo, pero lo principal estriba en la actitud del pueblo. El Partido Liberal es un partido mayoritario, usted es del Partido Liberal. Sí. ¿Usted cree que el Partido Liberal está por encima del Libre en cuanto a simpatía? En estructuras municipales tenemos una fuerte estructura. ¿En aceptación usted cree que está por encima del Partido Libre? Pues ahorita yo le puedo decir que ahorita ha resurgido la actividad en todos los municipios del país, pero sin un liderazgo y sin una plataforma y sin una propuesta de país, y eso nos vuelve un partido débil. Deberemos encontrar esa propuesta y ese liderazgo que nos conduzca a unir primero al partido y la segunda buscar una alianza con la fuerza. Ahí quiero ir. ¿Libre es un partido mayoritario que el Partido Liberal? Sí, Libre es un partido mayoritario. Tiene ¿El Partido Liberal? Sí, claro que sí, más de 1.400.000 votos. Pero además, atajando ahí un poco lo que dice el abogado, mire, nosotros tenemos ahora mismo un liderazgo que es Carlos Eduardo Reina, con el que estamos fundando una nueva corriente. Los Reina, pues, son ampliamente conocidos dentro del Partido Liberal. No tiene idea usted la cantidad de liderazgo del Partido Liberal, que como bien lo apunta el abogado, no encuentran un líder ahí adentro. Y dicen, esta vez nos vamos a ir, sí, comulgamos con Carlos Eduardo y se van a venir a votar por nosotros. Ahora entonces, yo le pregunto entonces a usted, el garante de la transparencia en un proceso electoral, siendo que el Libre y el Partido Nacional son los mayoritarios en Honduras, de acuerdo a su perspectiva, ¿es el Partido Liberal que debe garantizar la transparencia en los procesos electorales? Para mí es el Partido Liberal que debe tomar una decisión de venirse completamente a la oposición para poder derrotar la fuerza del Partido Nacional. Y nosotros tenemos una oportunidad. Primero, lo que está observando el licenciado Ríos.
tener una oposición contundente y una propuesta. Sí. Pero también Libre, el hecho de haberse convertido en un partido monárquico, nos está dando una oportunidad a nosotros de crecer y de retomar el segundo lugar a nivel nacional. Pues si eso es a todas luces, ¿verdad? Hay rey y reina ahí. Exacto, eso es a todas luces y eso no lo podemos negar, ¿va? No, pero con la propuesta de Carlos Eduardo creo que... Carlos Eduardo quiere romper eso. Tiene que romperlo, es la única manera. Carlos Eduardo, sí hay, digamos, sectores del partido que no se manifiestan, digamos, favorables al tema de Xiomara, no porque no sea una gran candidata, es una gran mujer y es una gran persona, sino porque sería la tercera ocasión, ¿verdad?, que compite. Ese es un problema. Y el segundo, que si bien era la esposa del presidente, o es la esposa, perdón, del presidente Zelaya, en el plano político se mira mal que sean las familias las que controlan digamos, las instituciones políticas. Eso no gusta al interior de Eso no gusta en ningún pueblo. En ninguna sociedad. En ninguna sociedad, ¿verdad? Sí. Por eso es que surge Carlos Eduardo Rey. No, Carlos Eduardo surge como una fuerza auténtica porque ya también es otra generación. ¿Sabe qué pasa también en el Libre, como en otros partidos políticos? Que hay una generación que envejeció, que ya tienen 70, 60 años. Y a nosotros, yo tengo 40 años, Ramón, y mire, un líder joven. Mire, y cuando yo voy a hablar con los muchachos de 20, ya no me entienden, ya no los entiendo yo a ellos. O sea, no digamos una persona que tiene 60, 70 años, ya es difícil comunicarse. Entonces nosotros tenemos que meter fuerzas verdaderamente jóvenes en el partido, porque están representando más del 60% de la gente que no tiene partido en el país. Igual yo creo que el Partido Liberal tiene su oportunidad, bueno, los partidos tienen su oportunidad en cómo traer a los millennials. Difícil, Sí. Tienen una propia formación, Es un reto, han logrado desarrollar al lado del desarrollo tecnológico. Ya los que somos viejos en los partidos nos quedamos con una diferencia abismal, ¿va? Entre la formación, educación, con una debilidad, que los millennials no tienen compromiso social. Perfecto. Son personalísimos. Sí, así Vamos es. a la segunda pausa, ¿les parece, caballero? Listo. Ya volvemos. ¿Está interesado el Partido Liberal de hacer una alianza política con Libre? Eso depende recuerda que es un partido sin dirección, con varios grupos. Muchos liberales que hemos hecho carrera en el partido creemos que la única manera de tener un gobierno representativo es que presentemos una alianza con los sectores más identificados con esos problemas sociales. Combate a la pobreza, combate a la corrupción, combate al narcotráfico, el respeto al Estado de Derecho, ¿verdad? Que no sigamos abusando con reelecciones ilegales, con abuso de poder, con el uso de los recursos del Estado para hacer política. Esa es una parte de los liberales. Habrá que convencerlos con liderazgos nacionales, liderazgos regionales y con un compromiso con las fuerzas sociales. Va a depender también quién gana las primarias en el Partido Liberal. ¿Y quién gana las primarias en el Partido Libertario de Fundación? Claro. ¿Verdad? Porque si es la expresión, digamos, de algo que los liberales sienten antagónico, no se van a sumar. Por Pero eso hay un ambiente favorable. Justamente, y por eso yo hablaba del liderazgo de Carlos Eduardo Reina, ¿no? Porque tiene toda la familia de él, incluso sigue siendo liberal, ¿va? Él es el que se vino para Libre. Mire qué elemento me está diciendo usted. Sí. Si gana alguien del 28 de junio en Libre, que tenga la perspectiva del coordinador nacional, ¿no va a simpatizar a las bases del Partido Liberal? Siempre ha habido un mensaje muy claro del presidente Zelaya a ese sector que se quedó dentro del Partido Liberal, ¿verdad? De bienvenida y de apertura, ¿verdad? Pero sienten que deben renovarse liderazgos y, como le digo, la figura que más se está adaptando a esa propuesta es la Carlos Eduardo Reina. Y es que no se dan estas cosas por falta de liderazgo, porque fíjate que en las alcaldías que gana Libre y que gana el Partido Liberal, es una alianza natural entre liberales y libres. Han demostrado una madurez los alcaldes, y donde se gana contundentemente es cuando las planillas van unificadas entre libres y liberales. Y le cuento que incluso decisiones importantes del Partido Nacional están buscando alianza entre liberales y libres para oponerse al juan-orlandismo dentro del Partido Nacional, que es otro elemento que ha polarizado internamente la política en nuestro país. Sí. O sea, usted le pregunta, usted es nacionalista, soy cachureco, pero no juan-orlandista, claro, la gente, que ya representa un sector aparte. Y mire cuántas corrientes en contra tiene Juan Orlando. Está la de Ricardo, está la de Pepe Lobo, o sea, todas esas corrientes están separadas del tradicionalismo del Partido Nacional. De todas estas precandidaturas en el Partido Liberal, ¿quién cree usted que puede ser el hombre o la mujer que puede unir al Libre en una alianza? Creo que la mayoría
Creo que la mayoría, sí, yo siento, le puedo mencionar nombres. Luis Zelaya creo que tiene un ambiente de negociación. Aristides Mejía viene de retirarse libre. La doctora Figueroa, Darío Vanegas, José Luis Moncada. El problema es que ninguno de ellos ha demostrado una fuerza capaz de decir voy a ganar la interna, porque el tilín-tilán y la compra de influencias ha debilitado mucho la estructura partidaria, y nos hemos quedado sin un discurso contundente, sin una propuesta contundente, y al no hacer una oposición contundente nos vemos mediatizados. El que surja con esa oposición tendrá una oportunidad. ¿Y ha entrado mucho pisto ahí en el Partido Liberal para comprar conciencia? Bueno, no lo puedo señalar porque ya eso sería una acusación directa, pero el ambiente, y usted como uno de los mayores periodistas de influencia conoce bien, no tiene que preguntarme. No, bueno, porque usted dice que el tilín-tilán ha callado a algunos. Es que eso funciona a todo nivel. Bueno, fíjese que en el Partido Libertario de Fundación sí los debates aún son ideológicos, así todavía no hay una influencia del dinero. Podemos tener diferencias de visiones políticas con el 20. Sí, han habido, claro. Si no es químicamente puro. Pero todavía los debates son ideológicos con el 28 de junio, con lo que queda del FRP, con Somos Más y esas corrientes que están impulsando a Xiomara versus la corriente y otras que se pueden venir a sumar a nosotros para impulsar a Carlos Eduardo Reina, no son debates de dinero. Pero es que solo son dos corrientes, sí. Las demás corrientes lo hacen como para querer un poco... Sí, hay como una suerte de corrientes minoritarias, así como los partidos pequeños que no hacen gran influencia. Wilfredo Méndez, ustedes dos. No, fíjese que Wilfredo es una gran figura. No, es una gran figura y le voy a decir lo que nos va a pasar a algunos. Algunos por andar de listos nos va a pasar la historia de la liebre y la tortuga. Porque en el caso de Wilfredo sí doy fe de que ha hecho un trabajo sigiloso a nivel nacional. Y profesional, muy responsable. Sí, muy responsable. Es una buena figura del partido, ¿no? Y le mando nuestros saludos y nuestro mejor deseo. Perfecto. Pero no vamos a obviar, ¿verdad?, que, como le he dicho ya 3 veces, Carlos Eduardo está concitando una fuerza al interno y al externo del partido importante que podría balancear las cosas. Para que concluyamos, por favor, porque el tiempo es nuestro enemigo acá. 20 segundos para que se despide el llamado al pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Me gustó este debate, lo siento con mucho compromiso, con mucha sensibilidad. Y un honor participar con usted, licenciado, y con usted va en este programa. Gracias, abogado. Igualmente, abogado, no, decirles que yo creo que la clave ahora de los políticos es la innovación. Sobre todo ahorita que tenemos tanto conflicto social y político, tenemos que innovar y por eso estamos con esta nueva corriente dentro del partido y sobre todo llegar no a decirle a los jóvenes lo que tienen que hacer, sino a decirle a los jóvenes que se incorporen para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer nosotros para arreglar el país. Don Gilberto Ríos, dirigente de Libre, y el abogado Lino Tomás Mendoza, también del Partido Liberal y miembro de la Comisión Técnica de Apoyo a Reformas Electorales. Que pase usted una feliz tarde.